¿Cómo están, estimados y estimadas? Hoy les presento un tema sumamente relevante dentro de la fisiopatología, como es la neumonía. Antes de hablar de esta patología que afecta a gran parte de la población mundial y causa mucha mortandad en todos los grupos etarios, principalmente en los extremos de la vida y en pacientes inmunodeprimidos. Primero les comentaré que el aparato respiratorio está compuesto por la vía aérea alta, que llega desde las fosas nasales hasta la laringe, y bajo la laringe, vía aérea baja, ¿no es cierto? Tráquea, bronquiofuentes principales, y la ramificación del árbol bronquial hasta aproximadamente 23 generaciones, ¿ok? Hasta llegar finalmente hasta la unidad eh, anatómica y funcional de los pulmones, como son los alvéolos. Y al juntarse con el capilar, van a formar la membrana alveolo capilar, que es la unidad anátomo-funcional del pulmón donde va a ocurrir la hematosis, el intercambio gaseoso en este lugar. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, pesa aproximadamente 600 gramos y presenta dos cisuras, una cisura horizontal y una cisura oblicua. Lóbulo superior, lóbulo medio, y aquí estamos hablando parte del lóbulo inferior. En cambio, el pulmón izquierdo tiene un peso aproximado de 500 gramos, presenta solamente dos lóbulos, uno superior y uno inferior, que está dividido por esta cisura que estamos viendo acá, que es la cisura oblicua, ¿ya? Entonces, en estos pulmones va a ocurrir el intercambio gaseoso, que es vital para mantener la vida, para la oxigenación de la sangre. Sin ello, es imposible que los glóbulos rojos transporten el oxígeno a las células de todo el organismo, y a nivel celular, ¿no es cierto?, el oxígeno más glucosa va a participar en la fosforilación oxidativa y la formación de ATP, energía por parte de la célula, para mantener sus funciones vitales. De tal forma que los pulmones son esenciales para la vida. Una falla aguda de los pulmones puede causar la muerte si no se corrige inmediatamente. Y un daño crónico también va mermando las capacidades funcionales lentamente el organismo. No olviden ese detalle. Por tanto, no se pierdan con respecto a lo que es la anatomía, con respecto a la importancia de hacer la revisión del punto de vista del aparato respiratorio. Ok, recordar que aproximadamente cada pulmón tiene 300 millones de alvéolos, ¿ya? Donde ocurre la hematosis. Dicen los libros por ahí que extendida esta superficie de intercambio gaseoso más o menos abarcaría una superficie de 75 metros cuadrados. ¿Ok? Impresionante. Estos datos son importantes a la hora de poder cuantificar y medir, ¿no es cierto?, el daño pulmonar. ¿Ok? Desde el punto de vista epidemiológico, la enfermedad, ¿no es cierto?, esta enfermedad va a afectar a todos los países, en todas partes del mundo. Es una de las patologías más importantes que causa mortandad. Ocasiona mortalidad variable y afecta a toda la población, es decir, a todos los grupos etarios. Principalmente va a afectar a los pacientes que están más inmunocomprometidos, los extremos de la vida, los niños, los ancianos y quienes tengan una enfermedad concomitante, como la diabetes mellito, hipertensión arterial, EPOC, problemas de enfermedades crónicas, insuficiencia renal, insuficiencia hepática. Son grupos más vulnerables a las patologías infecciosas y dentro de esta a la neumonía. ¿Ok? Concepto que importante. La neumonía es una patología que produce una inflamación que compromete el parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar abarca los alvéolos y el intersticio. Los alvéolos es donde ocurre, ¿no es cierto?, el intercambio gaseoso con el capilar. En cambio, el intersticio es el espacio de relleno que está entre los alvéolos, donde van pasando los vasos sanguíneos, donde está, ¿no es cierto?, gran parte del sistema linfático en la zona, y donde está la fibra elástica del pulmón, que es importante. De tal forma que la compliance, la capacidad elástica del pulmón, está en el intersticio. ¿Ok? Producida por la invasión principalmente de microorganismos patógenos que van a producir e invadir esta zona desde el punto de vista anátomo-histológico. ¿Ok?
Clasificación. Tenemos una clasificación que la clasifica en dos grandes grupos desde el punto de vista clínico epidemiológico y la clasifica en lo que son las llamadas neumonías de la comunidad y neumonía nosocomial o intrahospitalaria, que se produce al ingreso o durante la estadía dentro de un paciente dentro del hospital, dentro de un paciente que está generalmente con patologías de base. Por otra parte, también hay una clasificación clínica inmunológica, en las cuales se clasifica la neumonía en paciente inmunocompetente, es decir, que tienen un sistema inmunológico que está cumpliendo con sus funciones, está óptimo, y tenemos otro grupo de las neumonías desde el punto de vista clínico inmunológico, que son las neumonías en pacientes inmunodeprimidos, es decir, que están con problemas de la inmunidad inespecífica o específica o de ambos. Por tanto, no es lo mismo una infección en un paciente inmunocompetente que puede defenderse, ¿no es cierto?, en forma más óptima de una infección que un paciente que está con las defensas francamente bajas y por lo tanto lo más probable es que tenga un riesgo vital mucho mayor y le cause finalmente una alteración grave de la hemostasis y la muerte del paciente. Por otra parte, tenemos otra clasificación importante, que es la clasificación anátomo-radiológica. ¿Ya? Adelanto un poco que la neumonía se diagnostica por la historia clínica y por exámenes, ¿no es cierto?, que van a corroborar si afecta o no al parénquima pulmonar, porque si no lo afecta, no es neumonía. Por lo tanto, vamos a tener un examen que es la radiografía de tórax, que nos va a decir si efectivamente está comprometiendo al parénquima pulmonar, porque si no está comprometiendo al parénquima, no es neumonía, francamente. Por tanto, a esto obedece esta clasificación anátomo-radiológica. Y desde el punto de vista radiológico, tenemos un compromiso lobar, ¿no es cierto?, que afecta a los lóbulos de cada pulmón o de varios pulmones. Esta es la neumonía lobar, que es la más importante, que causa el cuadro clínico característico, que vamos a referirnos en un momento más. Por otra parte, tenemos la neumonía lobulillar o de focos múltiples, llamada también bronconeumonía, que afecta a los dos pulmones. Entre paréntesis, la neumonía lobar afecta a un solo pulmón, ¿ya? Puede afectar un solo lóbulo generalmente o más de un lóbulo cuando tiene otra en la explicación de cómo adquiere la neumonía un paciente, por ejemplo, una broncoaspiración. Un paciente que broncoaspira, por ejemplo, un vómito, va a producir una neumonía multilobar, ¿ok?, de gran mortandad. Y por otra parte, finalmente tenemos la neumonía intersticial, que afecta el intersticio. El intersticio es el espacio que rellena el parénquima en los pulmones, que está entre los alvéolos, por donde van los vasos sanguíneos, por donde van los vasos linfáticos, por donde van formándose estas fibras colágenas y fibra elástica que mantienen la estructura del pulmón. Y sobre todo las fibras elásticas que le dan la elasticidad al parénquima pulmonar. Y tenemos otra clasificación, que es la clasificación anatomoclínica, es decir, relaciona anatomía con las manifestaciones clínicas del paciente. Y ahí tenemos la neumonía clásica o típica, que se refiere principalmente desde el punto de vista anatomo-histológico a la lobar, ¿no es cierto? Y tenemos por otra parte la neumonía atípica o neumonitis intersticial, ¿ok?, que es la otra, el gran cuadro que afecta a los pulmones, que incluso es más prevalente, más frecuente que la neumonía clásica en la población. Muy bien, vamos a hablar de la neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía adquirida en la comunidad es más frecuente en los grupos etarios mayores a 65 años y también se presenta en pacientes o en población pediátrica menores de 5 años, los extremos de la vida. Pacientes que tienen comorbilidad, es decir, patologías de base, como la diabetes mellitus, hipertensión arterial, patologías de base como insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática. Todo eso va a hacer que sean un blanco
más fácil para los microorganismos patógenos. Y por supuesto en pacientes que están con las defensas extremadamente comprometidas, ¿no es cierto?, que no pueden responder en forma óptima ante las agresiones infecciosas. Microorganismo responsable casi siempre desconocido al iniciar la terapéutica, el tratamiento en general. ¿Ya? El tratamiento en este tipo de pacientes de la neumonía adquirida en la comunidad va a ser empírico, basado en la evidencia, ¿no es cierto?, en lo cual tenemos un cuadro clínico sugerente y por lo tanto vamos a tener por estudios hechos en otros lugares basados en medicinas en evidencia, ¿no es cierto?, que hay agentes etiológicos que afectan exclusivamente a la comunidad o con más frecuencia y por los cuales vamos a sospechar y vamos a iniciar un tratamiento probablemente empírico desde el punto de vista antibiótico, abarcando esos gérmenes sospechosos que vamos a retomar. ¿Ok? Y por los cuales hay múltiples esquemas de antibioterapia, por ejemplo, cuando son cuadros infecciosos bacterianos, que es importante la terapia antimicrobiana, antibacteriana. No así en las infecciones por virus, en los cuales no tenemos un tratamiento específico para ello, solamente un tratamiento de soporte y mejorar y compensar las reservas funcionales residuales del paciente lo antes posible. ¿Ok? Aquí estamos viendo un poquito un esquema muy didáctico que está mostrando los pulmones acá de un hombre, ¿no es cierto? Y acá los alvéolos normales. Fíjense los alvéolos, un zoom en esta zona donde se ven estos sacos alveolares que están limpios, ¿no es cierto? Están sin ninguna ocupación dentro de ellos, que debiera estar en forma normal llenos de aire. Y acá tenemos el cuadro de la neumonía, en los cuales se invadió el territorio del intralumen alveolar. Por tanto, vamos a ver que estos alvéolos ya no van a estar limpios, no van a estar con aire, sino que van a estar con aire, con secreciones o con secreciones en su totalidad, que es lo que ocurre en las neumonías más clásicas, en las más evolutivas, ¿no es cierto?, cuando hacemos los diagnósticos más tardíos. Por tanto, comprenderán ustedes que al invadir los alvéolos, al llenarse de este exudado inflamatorio con bacterias, glóbulos blancos, secreciones acuosas en la zona, este pulmón o este segmento pulmonar queda afuncional, sin función. Perdemos parte del parénquima pulmonar. Por eso entender que una gran neumonía puede comprometer de sobremanera a un paciente. Supongamos que afecta a este pulmón derecho, al lóbulo medio. Fíjense que el paciente va a perder con esta condensación infecciosa, con este relleno de exudado de líquido, se fijan, este pulmón va a perder su anatomía, su histología, de tal forma que no va a poder participar en la hematosis, en la oxigenación de la sangre. ¿Me siguen? Por eso entender qué está pasando desde el punto de vista histológico a nivel intraalveolar. Normalmente hay aire, va a ingresar aire, va a salir aire, ¿no es cierto? Pero en la neumonía, por esta inflamación que se genera dentro de su lumen, va a comprometer en forma muy grave la funcionalidad de los pulmones. ¿Me siguen? Ok. Etiología, ¿cuáles son las causas? Aquí tenemos causas desde el punto de vista microbiológico. Tenemos los virus, ¿eh? Los principales agresores son los virus, sobre todo que en población extrema de la vida, en adultos mayores, gente más anciana, ¿no es cierto? O en población de lactantes, recién nacidos, los virus son tremendamente agresivos y son la etiología más importante en producir la neumonía. ¿Ok? En el resto de los grupos tenemos las bacterias, que el grupo nos convoca desde el punto de vista de los cuadros clínicos, que tenemos tratamiento antibiótico para ello, tratamiento antimicrobiano que podemos utilizar para acortar el cuadro clínico, acortar la historia natural de la enfermedad que puede ser devastadora si no paramos esta infección. No tenemos antivirales para combatir los virus, por tanto van a ser medidas de soporte, oxigenoterapia, manejo del paciente desde el punto de vista del balance hidrosalino, del balance
de equilibrio de pH, ¿no es cierto? Manejando el equilibrio ácido-base en estos pacientes en general. Recordar que el pulmón y riñón regulan el pH. Un pulmón que se afecta sobremanera va a producir una acidosis respiratoria que agrava más aún el cuadro infeccioso. ¿De acuerdo? Los hongos, parásitos, más bien esta etiología la vamos a ver en pacientes que están con las defensas bajas, que están inmunocomprometidos, pero hay que saber que producen también neumonía. ¿Ok? Estamos viendo una imagen de una radiografía muy espectacular. Vemos parte de la silueta cardíaca en esta zona, esta es la silueta cardíaca del corazón, el diafragma derecho e izquierdo, y acá también tenemos una tremenda condensación. Esto es una neumonía, una condensación de un segmento pulmonar, de un segmento de un lóbulo del pulmón, en este caso del lado derecho. Del lado derecho, y en este caso estamos hablando del lóbulo superior. Etiología. La primera causa, aquí estamos hablando de etiología bacteriana, la que nos convoca desde el punto de vista de hacer un tratamiento con antimicrobiano, ¿ok? Con antibióticos. En primer lugar, tenemos que el primer causante de las neumonias clásicas, de las neumonias lobares en general, es el Streptococcus pneumoniae, más conocido como el neumococo. ¿Ya? ¿Por qué es importante saber esta estadística, esta casuística? Es porque vamos a utilizar antibióticos en primera instancia empíricos, debido a los estudios que arrojan que estas son las etiologías más importantes, para cubrir justamente estos microorganismos. En segundo lugar tenemos al Haemophilus influenzae. En tercer lugar tenemos al Staphylococcus aureus, en pacientes generalmente con patologías de base que están inmunocomprometidos, estas dos etiologías. Bacilos gram negativos, entre ellos tenemos la Klebsiella pneumoniae, la Escherichia coli, la Enterobacter, la Cinetobacter, la Pseudomonas aeruginosa, la Moracella catarrhalis. Son cuadros extremadamente graves, ¿ya? Que hay que buscar focos secundarios de otras fuentes que pueden estar en forma invasiva, ¿no es cierto?, vía sanguínea, causando septicemia e invadiendo por bacteriemia el pulmón, como son los pacientes de edad, ¿no es cierto?, con patologías de base. Virus respiratorio, virus de la influenza, virus influenza A, virus influenza B, los adenovirus en población pediátrica fundamentalmente, virus para influenza, entre otros. Bacterias atípicas, esto me interesa muchísimo, las bacterias atípicas. ¿Por qué estas bacterias se llaman atípicas? Porque van a producir también cuadros infecciosos a nivel del pulmón atípicos. Pueden ser neumonía, pero las más de las veces son neumonitis, que afecta al intersticio, no al parénquima bronquial del pulmón, no a los alvéolos, como el Mycoplasma pneumoniae, como son las clamidias, citasi, que produce este cuadro infeccioso respiratorio llamado citacosis, transmitido por las aves, las catitas, los loros, etc. La clamidia pneumoniae, la legionela neumófila y la coxiela burnetii. Todos estos cuadros infecciosos que afectan al parénquima va a ser importante las manifestaciones clínicas. Debido a esas manifestaciones clínicas nosotros podemos sospechar que una neumonía puede ser de etiología bacteriana o viral, que puede ser una neumonía típica o atípica. Típica que afecte al parénquima alveolar, el interior de los alvéolos, invada, produzca mucha exudada, o atípica que invada el intersticio solamente. Las manifestaciones son totalmente diferentes. Por eso se habla de neumonía atípica, clásica, con fiebre muy alta, con mucho compromiso de estado general, con mucha expectoración mucopurulenta, y la diferencial de la neumonía atípica, que es poca fiebre o fiebre al comienzo, después baja, no afecta a los alvéolos, afecta al intersticio, afecta a los dos pulmones, causa un cuadro más bien obstructivo, ¿no es cierto?, con mucho crépito, más silente, ahogo, retención de aire, que es muy diferente al cuadro clásico que vamos a retomar. ¿Ok? Por eso es importante. Los gérmenes atípicos producen neumonía atípica y estos otros agentes producen neumonía más clásicas, afectando lóbulos desde el punto de vista anatómico, lóbulos del pulmón.
¿Ok? ¿Me siguen? Entonces tenemos por una parte la clasificación epidemiológica que hablamos hace un rato. La neumonía que se desarrolla fuera del hospital es considerada como neumonía adquirida en la comunidad. ¿De acuerdo? La neumonía que se desarrolla 72 horas o más después del ingreso al hospital es una neumonía nosocomial o intrahospitalaria. ¿Por qué es importante diferenciarla? Por los agentes etiológicos. Los agentes etiológicos que residen y habitan estos recintos clínicos, como son los hospitales, las clínicas, los servicios de urgencia, etcétera, son gérmenes multiresistentes a fármacos, a antibióticos, a antivirales, a antimicóticos, etcétera. Son más agresivos, ¿ya? Por tanto, nos da lo mismo una neumonía nosocomial del punto de vista estadístico para saber qué tipo de microorganismos son y con relación a la agresividad que tienen con respecto a las neumonias adquiridas en la comunidad, con respecto a gérmenes que no son multiresistentes a fármacos, en población también más sana, que tiene una inmunidad de base mejor que estos pacientes que ya están ingresando por alguna razón al hospital. Se fijan que son generalmente pacientes con patología de base. ¿Ok? Factores predisponentes. Factores predisponentes a hacer las neumonías. Por supuesto, alteraciones de los mecanismos de defensa local a nivel pulmonar. ¿Ok? Factores predisponentes, aspiración de secreciones, broncoaspiración de secreciones en pacientes que están con problemas de deglución, que están comprometidos de conciencia. Este es un mecanismo muy importante, que les puede costar la vida también porque puede causarle una tremenda asfixia. Inhalación de aerosoles contaminados que irritan la vía aérea, debilitan, inflaman la vía aérea, por tanto van a predisponer que los microorganismos, los gérmenes, se instalen con mayor facilidad. A eso se refieren cuando hablamos de estas contaminaciones. Y por supuesto, cuadros infecciosos de otras partes del cuerpo, ¿no es cierto? Como puede ser en población de edad, en población sobre todo femenina, menos porcentaje masculina, pero femenina, como puede ser una ITU, una infección urinaria, pueden migrar estos agentes que son generalmente bacterias gram negativas, como las que nombramos hace un rato, que pueden migrar vía sanguínea y llegar al pulmón. Patología infecciosa de piel, infecciones de piel, ¿no es cierto? Que puede estar colonizado por un Staphylococcus aureus y puede ingresar este microorganismo a la circulación y llegar vía hematógena hacia los pulmones. A eso se refiere, ¿no es cierto? Que el pulmón sería un blanco secundario de invasión de microorganismos por vía hematógena. Hay que pensarlo porque uno piensa que siempre tiene que ser por vía aérea todas las neumonías. No, puede también llegar por otra fuente como es la vía hematógena, que hay que pensarlo solamente, pensarlo y tenerlo presente en pacientes que están inmunocomprometidos. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos, a propósito de invasiones de microorganismos, las vías de diseminación bacteriana, cómo llegan finalmente en forma muy rápida, muy precisa, estas bacterias a colonizar los pulmones. Por una parte tenemos bacterias que se diseminan por vía broncógena, que es lo más frecuente. Es decir, ingresan por la vía aérea, ingresan invadiendo la vía aérea alta y posteriormente van a invadir la vía aérea baja a nivel broncógena, que sigue invadiendo hacia distal y finalmente llega la invasión hacia la zona de los alveolos, produciendo las grandes condensaciones en esta neumonía. ¿Ok? La diseminación hematógena que hablamos un rato, focos infecciosos de piel, el riñón, ¿no es cierto? Infecciones urinarias, pielonefritis, cistitis, etc. Vía gastrointestinal también. Diseminación por contigüidad que quiere decir que están en relación a infecciones locales dentro del tórax, dentro del abdomen, que pueden diseminarse y focalizarse y pasar al interior del tórax e invadir hacia los espacios pleuropulmonares, por ejemplo, o por contigüidad en la caja torácica, heridas penetrantes, etc. ¿De acuerdo? Contigüidad habla que están al lado de, están muy cerca, que la vía de diseminación no es hematógena y tampoco es broncógena, no es por vía aérea. ¿De acuerdo? Ok. Diseminación broncógena específica.
La infección por vía broncógena ocurre por inhalación, ¿no es cierto? Inhalación de aire que está con microorganismos polulando en ellos, que es la fuente más importante como llegan las infecciones, sobre todo las infecciones virales, que son de rápida diseminación. O pacientes que están tosiendo, ¿no es cierto? Tosiendo y dejan polulando gérmenes en el aire en un lugar o un recinto aislado, sin movimiento de aire, van a terminar siendo inhalados por personas o organismos vivos, animales, ¿no es cierto?, que también se van a ver afectados por estos gérmenes que van a ingresar por vía aérea. La broncoaspiración de microorganismos patógenos, es decir, pacientes que tienen infecciones respiratorias altas, ya que está con muchas secreciones, finalmente terminan en la noche, sobre todo broncoaspirando secreciones de vía aérea alta, que es uno de los mecanismos más importantes para explicar cómo llegan los neumococos, ¿no es cierto?, que es el microorganismo principal responsable de la neumonía a nivel mundial y en Chile también. ¿Ok? Diseminación hematógena se relaciona con la entrada a la circulación sanguínea de un número elevado de microorganismos, con el consiguiente depósito en el parénquima pulmonar. Ya lo hablamos hace un rato. Foco a distancia, celulitis, infecciones graves de partes blandas, dermatitis, infecciones más superficiales, tromboflebitis supurada, infectada, la pielonefritis, inflamación del riñón, infecciosa, bacteriana, absceso hepático, abscesos dentarios que no es menor el detalle. Por lo tanto, pensar también de dónde puede llegar estos agentes etiológicos que están colonizando el pulmón cuando no se encuentra claridad que ingresó por vía aérea, por ejemplo. Hay que buscar un foco de diseminación a nivel de otros territorios. ¿Ok? Diseminación directa, ya hablamos de diseminación directa a través de la pared torácica, a través del diafragma, que pasa desde el abdomen, atravesando el diafragma hacia el tórax. En patologías que están colindantes el mediastino, puede asociarse a heridas de tórax o extensión de una infección extrapulmonar, como son focos de absceso sufrénico, pericarditis, inflamación del pericardio que está colindante hacia las pleuras y colindante con los pulmones. Colecciones, como dijimos, retroperitoneales, infecciones que son de la región abdominal, que pertenecen al tubo digestivo, sin embargo, pueden invadir continuidad anatómica, pasando ciertas zonas anatómicas que son vulnerables del diafragma, ¿no es cierto? Que el diafragma es el músculo que separa el abdomen de tórax, ¿ya? Pero hay lugares anatómicos por donde ingresan vasos linfáticos, por donde ingresan y salen vasos sanguíneos, que son vías de comunicación entre el abdomen y el tórax, por ejemplo. ¿Ok? Entonces vamos a ver las manifestaciones de la neumonía clásica, de la neumonía que conocemos generalmente y se transmite de generación en generación, esa neumonía más agresiva. Entonces vamos a tener manifestaciones clínicas como la temperatura elevada, fiebre de inicio violento, de comienzo abrupto, violento, que puede llegar a 39, 40, 41 grados de golpe porrazo, acompañada de escalofríos y todo lo que es el síndrome febril que vimos en clase de fisiopatología. Síntomas respiratorios pueden tal que apuntan que el foco de la infección es del territorio pulmonar, ¿no es cierto? Como es la tos leve o puede ser muy intensa, puede ser seca o húmeda, depende de los tiempos, ¿no es cierto? Expectoración clara o purulenta, teñida con sangre o rumbosa. Puede aparecer dolor pleurítico, afectación de las pleuras por la neumonía clásica, por la condensación. Disnea, sensación subjetiva de falta de aire, por supuesto, con el paciente con mucha taquipnea, aumento de la frecuencia cardíaca, en la medida que se va comprometiendo el pulmón, va iniciándose una cascada compensatoria, ¿cierto? Para compensar esta deficiencia del sistema respiratorio que es estimulado y comandado por el sistema nervioso autónomo simpático, que produce y mantiene esta taquipnea, taquicardia, esta sincronización entre el aparato cardiovascular y el aparato respiratorio. ¿Ok? Depende del estado pulmonar previo, indudablemente, si tiene patología de base, a eso se refiere, y de la severidad de la instalación de la neumonía, ya de la gravedad. Y eso también va a tener que estar, ¿no es cierto?, relacionado directamente con el huésped, con la inmunidad del huésped, si inmunocompetente o inmunocomprometido. ¿Te acuerdas que no era lo mismo? ¿Ok? De condiciones basales paciente, patologías de base,
comorbilidad, etc. Por tanto, vamos a tener que este paciente presenta el examen físico a temperatura muy elevada, con taquipnea, 30 respiraciones por minuto, ¿ya? Aleteo nasal, puede aparecer cianosis, si el compromiso es de mayor gravedad, ¿no es cierto? Recordemos que la cianosis es la coloración azulada de la piel y mucosa, ¿no es cierto? Producto de la presencia de mayor cantidad de hemoglobina reducida, es decir, desoxigenada, por problema cardíaco o respiratorio. En este caso estamos hablando de la neumonía de un problema respiratorio, que el foco principal es en este caso el pulmón. ¿Ok? Pero recordar este concepto, que no es tan exclusivo tampoco de patología respiratoria, como dijimos, también de patología cardíaca. Tiraje, que es el uso de la musculatura accesoria, ¿no es cierto? Accesoria como son los esternocleidomastoideos, como son los escalenos, que causan tracción de la parte superior del tórax, aumentando los huecos supraclaviculares, los espacios que se observan con este aumento de los diámetros que quiere hacer cefalocaudal para que aumente la capacidad pulmonar del paciente. Puede aparecer un síndrome de consolidación que se llama, que es clásico de la neumonía típica, ¿no es cierto? En el cual el lóbulo pulmonar se llena por dentro, los alvéolos me refiero, del lóbulo pulmonar, se llenan de exudado, de esta exudado inflamatorio, de este líquido inflamatorio con alta celularidad, con polimorfos nucleares, abundante, bacterias en la zona, que lleva a que el pulmón se llene de agua, de tal forma que no ocurre la hematosis, perdemos pulmón, y el pulmón también aumenta de peso. Le adelanto que una neumonía lobar de un lóbulo puede hacer que el pulmón pese hasta 2 kilos, imagínense, por esta acumulación de agua en la zona, esta hepatización que se llama del pulmón, primero una hepatización roja, después gris, y después la resolución. Sé que se resuelve el cuadro si solo o con ayuda, ¿no es cierto? Generalmente hoy día vemos que con ayuda de la tecnología, de la antibioterapia, del manejo de estos pacientes, que puede llevar a la muerte si no se trata en forma precoz. ¿Ok? Sobre todo en pacientes que consultan muy tardío, a veces no hay nada que hacer. Están los pulmones tremendamente comprometidos, ni la ventilación mecánica, ni la mejor UCI del mundo los va a salvar si llega muy tardío el paciente por diferentes razones. ¿Ok? Por eso es importante saber fisiopatología para adelantarnos a lo que está pasando y a lo que puede pasar. ¿Ok? Entonces, este paciente va a tener los pulmones que normalmente, si uno percute la caja torácica, percute la zona de los pulmones con los deditos, hay una percusión que se llama timpánica, es decir, que arroja que está lleno de aire los pulmones. Pero cuando están llenos de exudado, están llenos de agua con invasión de este exudado, ¿no es cierto?, inflamatorio en los alvéolos, que ya no hay aire en los alvéolos, sino que agua, secreciones en la zona, que se pone muy pesado el pulmón, a la percusión va a sonar como matidé, va a estar mate, sólido, como percutir el hígado, por ejemplo, sólido, que no es bueno, ¿no es cierto? No es bueno, pero nos confirma que el diagnóstico finalmente es una consolidación del pulmón, ¿no es cierto? Clásico de la neumonía por neumococo, por ejemplo. Estertores pueden haber en los márgenes, estertores húmeros, soplotubario, por ejemplo, o pectoriloquia, que al ocultar la zona de condensación se escuche muy bien los sonidos al examen pulmonar. El paciente, por supuesto, va a estar hiperventilando, con taquipnea, con mucha disnea, con mucho ahogo, con mucho susto, por lo demás. Ya un cuadro que piensa que le puede arrebatar la vida, y así puede ser, ¿no es cierto? Que hay que pensar y ponerse en el lugar del paciente y también de la enfermedad. Puede haber compromiso de las pleuras, que es una complicación de la neumonía, el derrame pleural con frote pleural, ya que nos complica más todavía la neumonía, porque el exudado, sobre todo periférico, que está cerca de la pleura visceral, recuerden que las pleuras son estas serosas que envuelven y protegen a los pulmones.
Una de ellas está adherida íntimamente al parénquima pulmonar por la parte externa. Esa es la que se va a afectar y va a producir también la puntada de costado, ¿no? Típica de los pacientes. Recuerden que el pulmón no está inervado, pero sí las pleuras, y la pleura visceral está muy inervada, de tal forma que el paciente siente esta puntada de costado que empeora, ¿no es cierto?, la expansión que puede hacer en forma voluntaria el paciente y empeora este derrame pleural, esta invasión de la pleura, porque este espacio pleural va a llenarse de exudado y puede formar un empiema, una zona llena de pus, que de gran mortandad, de gran mortandad cuando se diagnostica en forma tardía. ¿Ok? Entonces nos complica una segunda invasión, que son dos terrenos totalmente de diferente resolución y manejo del punto de vista médico y quirúrgico. Además, los derrames. ¿Ok? Vamos a tener criterios absolutos de gravedad, criterios de gravedad per se que uno se imagina, de todas maneras. Las neumonias adquirían la comunidad severa, que requieren hospitalización. Por ejemplo, pacientes que están con hipotensión sostenida, o sea, se están choqueando los pacientes. Estos pacientes, por supuesto, tienen riesgo vital inminente y se van a usar vasopresores para reanimar a este paciente, además de todo el manejo clásico para las neumonias. Le adelanto que el manejo de las neumonias, por supuesto, si hay un problema de oxígeno, es oxigenoterapia. ¿Ya? Entre más comprometido el paciente, más aumentan los niveles de oxígeno que se dan como fármaco al paciente. Soporte importante en estos pacientes es el balance hidrosalino, una buena hidratación, ¿no es cierto? 2 vías permeables se le pone al paciente para poner suero y un suero glucosado para dar energía al cuerpo, ¿ok? Por lo tanto, es importante la hidratación de estos pacientes, que se pierde gran cantidad de agua por la respiración, que antes era en forma imperceptible, pero por la taquipnea puede ser muy notorio. ¿Ok? Por tanto, el balance hidrosalino es muy importante. El balance ácido básico, ¿no es cierto? Estar controlando el pH, estar atento al pH para mantener la vida de estos pacientes. ¿Ok? El uso de antibióticos en estos pacientes. La posición que debe estar en un semifolle, un folle paciente para que respire mejor, etcétera. Una serie de medidas que son muy generales que corren para todos los pacientes. Presencia de shock va a complicar al paciente. Un shock significa que la presión arterial sistólica está alrededor de 90 y bajando, y va a llevar a un paro respiratorio y en forma subsiguiente, ¿no es cierto?, un paro cardíaco y la muerte del paciente. Una septicemia, es decir, evitar que la infección se disemine por todo el cuerpo, afectando diferentes órganos, diferentes aparatos y sistemas y causando finalmente una disfunción multiorgánica y la muerte del paciente. Por lo tanto, los pacientes son extremadamente graves. Paciente que le detectamos problemas renales, ¿ya? Que tenga una patología de base además importante, un órgano vital importante, también es grave, como es alteración del riñón, del corazón y del hígado, insuficiencia renal, cardíaca o hepática, ¿no es cierto? Que debemos detectar a través de la oliguria, está orinando muy poco el paciente, el aumento de la urea, que nos indica que el paciente a lo mejor requiere una diálisis, una hemodiálisis de urgencia, por ejemplo, para compensarlo inclusive. ¿Ok? La insuficiencia cardíaca, cuando vemos que la presión también está bajando, se nos está comprometiendo el aparato cardiovascular que puede estar de base ya dañado producto de una hipertensión arterial, por ejemplo. ¿Ok? Por tanto, esto aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria y significa que el cuerpo está en un gran estrés metabólico, un gran problema energético, que sabemos que el epicentro en este caso es la neumonía, es un problema del pulmón, es un problema de la oxigenación de la sangre, es un problema de entrega de oxígeno, finalmente, de captar el oxígeno desde el aire ambiental y transportarlo a todas las células del cuerpo. Ese es el problema, un problema energético que puede ser extremadamente grave. Acuérdense que la neumonía es un cuadro agudo, no es crónico, de tal forma que o lo resolvemos o nos gana la pelea la neumonía y se lleva el paciente. ¿Ok? Taquipnea. Taquipnea, pacientes que tienen patologías de base, insuficiencia cardíaca, izquierda, por ejemplo, que empeora más la situación, un EPOC, patología de base,
pulmonar del paciente. Recordemos que EPOC es la sigla para designar las patologías que son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que son un conjunto de cuadros que causa limitación crónica del flujo aéreo, problema energético. ¿Ok? Por tanto, además este paciente aumentando la frecuencia respiratoria puede finalmente agotar al diafragma y requerir ventilación mecánica. ¿Se fijan? Que se nos complica porque los ventiladores son escasos. ¿Ok? Hipoxemia grave. También el paciente, vamos a ver, evaluar cuál es la gasometría del paciente, que nos arroja cuán grave está el compromiso de la oxemia, de la cantidad de oxígeno que está ingresando de los pulmones a la sangre, ¿no es cierto? Eso lo medimos por los gases arteriales y ahí vemos la presión parcial de oxígeno arterial y vamos a determinar si vamos a dar apoyo de oxígeno como fármaco ante esa baja de oxemia que estamos apreciando a nivel de los gases arteriales. ¿Ok? La hipercapnia, ¿no es cierto? Sabemos que si la presión parcial de oxígeno es menor a 60 milímetros de mercurio, entramos en insuficiencia respiratoria, por lo menos parcial. Pero si aumenta la hipercapnia, es decir, aumenta la presión parcial de CO2 en la sangre a cifras mayores de 50 milímetros de mercurio, hablamos de insuficiencia respiratoria global y se nos complica la cosa porque va a aparecer acidosis respiratoria por aumento del CO2. Recuerden que el aumento de CO2 lleva de la mano que está aumentando los protones, está aumentando la acidosis a nivel del medio interno, que no es bueno, que nos complica más al paciente. Secreciones abundantes que obstruyen la vía aérea, que requieran, ¿no es cierto?, manejo especial, manejo de secreciones, ¿no es cierto?, en estos pacientes hipersecretores. Tos inefectiva nos complica. La tos es un reflejo de defensa, pero ante la baja energía que tiene el cuerpo de este paciente, puede ser una tos muy tenue que no nos sirve para expulsar las grandes secreciones que están produciendo en el árbol bronquial para que puedan ser eliminadas al exterior. Por tanto, una serie de hechos que tienen que ver justamente estas secreciones también y esta tos inefectiva también tiene que ver con el balance hidrosalino, el balance del agua, que esté bien hidratado o no el paciente. Por eso el manejo basal de una buena hidratación de estos pacientes críticos, un buen manejo del equilibrio ácido-base de partida para mantener tranquilo el cuerpo y la oxigenoterapia. Oxígeno siempre en las dosis que van arrojando los exámenes, ¿no es cierto? Entre más compromiso de la oxemia, más oxígeno va a requerir, ¿ok? Respetando ciertas patologías como son los EPOC, que están en un equilibrio muy inferior del manejo de la oxigenoterapia, que es muy diferente. Pero en general los pacientes van a requerir oxígeno en diferentes concentraciones. ¿Ok? Muy bien. Pueden haber descompensaciones por enfermedad crónica, compromiso extrapulmonar, por ejemplo, meningitis. Se nos complica el paciente producto del mismo cuadro, pericarditis u otra etiología de alto riesgo. ¿Ok? Por lo tanto, para el diagnóstico finalmente que yo requiero que ustedes retengan, para el diagnóstico de las neumonías, se va a basar en el cuadro clínico, ¿no es cierto?, sugerente de un compromiso del aparato respiratorio, del parénquima pulmonar específicamente. Por supuesto que no puede haber neumonía si no tiene un estudio radiográfico. Yo debo observar. Puedo ocultar en el examen físico. En el examen físico yo puedo ocultar con el fonendoscopio, percutir y tener un examen bastante sugerente. Es cierto, es bastante sugerente el examen clínico, que es una neumonía por una condensación pulmonar o una neumonía clásica por solamente el examen físico. Pero va a ser importante la radiografía para ver la extensión del compromiso, ver si están afectados los dos pulmones, un solo pulmón, qué lóbulo es el comprometido finalmente, si están comprometidas las pleuras, cómo está el corazón de paso,
que si detectamos una insuficiencia cardíaca con una cardiomegalia, el panorama no es bueno. ¿Ok? En los cuales la radiografía nos va a arrojar infiltrado en el intersticio para el neumonitis o neumonía atípica, infiltrado dentro de los alveolos que hacen que se formen estas condensaciones radiográficas que nos da el diagnóstico, ¿no es cierto?, de las neumonias lobares o típicas o clásicas. ¿Ok? Criterios mayores, la presencia de todas maneras de manifestaciones que son de la vía aérea, como la tos, la expectoración húmeda, expectoración seca, abundante, mucopurulenta, hemorrágica, etc. La fiebre, la temperatura nos ayuda mucho también a hacer la conjunción, ¿no es cierto?, la unidad diagnóstica para hacer el diagnóstico finalmente de una neumonía clásica, típica o una neumonía atípica. Ok, otros criterios menores para la neumonía clásica, el compromiso de la pleura. La neumonitis no compromete la pleura, ¿ok? Pero sí la neumonía clásica, la neumonía lobar, disnea, increciendo, ¿no es cierto?, alteraciones del estado mental. Empieza a haber problemas de baja oxemia a nivel de las neuronas y nos complica el cuadro. Nos habla que está muy comprometido el parénquima pulmonar. Síndrome de condensación, que el síndrome de condensación lo sabíamos por el examen físico, al ocultarlos, ¿no es cierto? Pectoriloquia, a la percusión, tamate, ausencia del murmullo pulmonar, etc. Y al examen laboratorio podemos detectar en el hemograma una leucocitosis, glóbulos blancos mayor a 12.000 glóbulos blancos por ml. Eso es leucocitosis, que está apuntando más bien a un cuadro bacteriano, más sugerente a la neumonía clásica. ¿Se fijan? Por tanto, se da una serie de manifestaciones de laboratorio, clínica, que nos ayudan a hacer el diagnóstico de esta neumonía clásica o típica. Aquí vemos la radiografía, insisto. Uno no puede pensar en hacer un diagnóstico de neumonía si no tenemos la radiografía que nos certifique el compromiso, la extensión y sobre todo la ubicación del proceso infeccioso inflamatorio. Entonces aquí tenemos una radiografía de tórax anteroposterior. Fíjense la silueta cardíaca, ¿cierto? El corazón se ve bastante normal en cuanto a tamaño. Tenemos el parénquima pulmonar, esa zona negra es el pulmón, ¿no es cierto? Y tenemos acá en el lado derecho, en el pulmón derecho, una tremenda condensación. ¿Te fijan? Una condensación. Se ve blanco. Recuerden que el aire se ve negro. Por tanto, los pulmones no se van a ver negro. Acuérdense que están pasando los vasos sanguíneos, tremendamente irrigados desde el punto de vista funcional. ¿No es cierto? Llegan ramas de la arteria pulmonar y esas ramas después se forman una serie de capilares, una red de capilares que rodean los alveolos. ¿Ok? Y recuerden que después el territorio capilar se rearma y forma las venas pulmonares. Dos pares de venas, dos derechas y dos izquierdas, que van a regresar al lado izquierdo, ¿no es cierto?, con sangre oxigenada. Por tanto, el pulmón es ricamente irrigado y se va a ver siempre una trama, un reticulado blanquecino. Recuerden que la sangre se ve blanca, de color blanco. Por tanto, cuando hay condensación, acá no es que sea sangre, sino que la condensación es un exudado, agua, de invasión de plasma, de exudado, de proteínas, de bacterias, de polimorfos nucleares, en ese exudado que está rellenando todos los alveolos. Por eso se ve blanco. Eso se le llama condensación radiográfica, que es patognomónico, es clásico de la neumonía típica, de la neumonía clásica, con mucha fiebre, que compromete un solo lóbulo pulmonar normalmente. ¿Ok? Neumonía con radiografía anteroposterior. Se fijan acá, tenemos otra condensación. Acá se ve muy bien la silueta cardíaca, lado derecho, lado izquierdo, acá está el lado izquierdo, un corazón un poquito grande en la punta, ¿ok? Con el diafragma derecho e izquierdo que están limpios, los recesos costofrénicos están limpios, no hay derrame, pero vemos que no están simétricos. Se fijan que acá se ve el parénquima pulmonar normal. Fíjense, se ve negro, que es la parte de los alvéolos con el aire, y se ve una trama blanquecina, como una red,
Esa es la parte vascular del pulmón que está rodeando eso. Pero acá se formó una condensación, ¿te fijan? Y si hablamos anatomía, la pregunta del millón es del lóbulo superior o inferior del pulmón izquierdo. Recuerden que el pulmón izquierdo tiene una sola cisura, que es esta que estamos viendo acá en la radiografía lateral. Una sola cisura que separa al lóbulo superior del inferior. Por tanto, aquí no nos queda claro si es el lóbulo superior o el lóbulo inferior. Recuerden que el lóbulo superior abarca toda esta zona también y el lóbulo inferior también, en una parte, ¿se fijan? En forma tridimensional. Entonces la radiografía de tórax lateral no aclara el panorama. ¿Se fijan? Aquí está la radiografía y nos apunta que el compromiso es en el lóbulo superior, no en el inferior. ¿Ok? Que se ve más limpio, ¿se fijan? ¿Ok? Por eso es importante la radiografía que nos ayuda a ver en forma tridimensional al pulmón. Aparte del estudio radiográfico, vamos a tener una serie de exámenes que nos van a ayudar muchísimo para completar el estudio etiológico. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la extensión, el compromiso o las complicaciones de la neumonía? ¿Ya? Tenemos un estudio paralelo que vamos a ir utilizando. Por lo tanto, tenemos la radiografía de tórax en primer lugar, que nos arroja información anatómica, histológica, de ubicación y compromiso de la neumonía. La identificación del agente etiológico lo obtenemos por exámenes bacteriológicos, ¿ya? Y serológicos, marcadores serológicos, para detectar sobre todo ciertas bacterias atípicas, como son el micoplasma, ¿no es cierto?, que no son fáciles de aislar, no son fáciles de cultivar, no son fáciles de ver, porque son bacterias atípicas, por ejemplo. Y vamos a tener unos exámenes que nos van a ayudar a investigar con un examen, ¿no es cierto?, in vitro de una muestra de exudado, por ejemplo, para ver si son bacterias gram negativas o bacterias gram positivas, por ejemplo. Cultivos de hongo, cuando hay una sospecha que puede ser micótica, etc. ¿Ok? Por lo tanto, los exámenes de laboratorio nos van a arrojar además complicaciones, el laboratorio general, ¿no es cierto?, para ver la función renal, función hepática, etcétera. La glicemia, si un paciente diabético está compensado o no. La gasometría arterial, que es el examen de oro en todos los pacientes que están hospitalizados por compromiso respiratorio, sea cual sea la enfermedad. La gasometría es el gold estándar, el examen de oro para ver funcionalidad, cómo están funcionando los pulmones, o en el fondo, cuán comprometidos están los pulmones, ¿de acuerdo? Que habla de gravedad también, porque podemos hablar de insuficiencia respiratoria parcial o global en los pacientes, por aumento de la presión parcial de CO2 y por baja de la presión parcial de oxígeno a situaciones críticas, bajo 60 milímetros de mercurio para la presión parcial de oxígeno y aumento de la presión parcial de CO2 sobre 50. Por lo tanto, se le va a generar una tremenda acidosis metabólica que hay que manejar con bicarbonato, ¿no es cierto?, en forma exógena, etc. Una serie de parámetros que tienen lógica en cuanto a su implementación, en la medida que los exámenes nos arrojen información de gravedad. ¿Ok? Visualización, por ejemplo, una fibrobroncoscopía que se puede hacer, tomar una muestra en algunos pacientes de las zonas más distales, en pacientes que están inconscientes, en pacientes que no tenemos posibilidad de acceder a la expectoración, a la flema, ¿no es cierto?, al esputo del paciente, donde se puede realizar un lavado broncoalveolar o tener muestra de la zona para cultivo, pensando en hongo, pensando en gérmenes atípicos. Y especialmente que hablamos estos dos exámenes para la toma de muestras en pacientes que están con dificultades para expectorar, que están comprometidos con ciencia y en los cuales no sabemos cuál es la etiología infecciosa. Nos va a ayudar muchísimo. ¿Ok? Neumonía, radiología. Por lo tanto, conclusión, el examen de oro para ver y confirmar la neumonía es la radiografía de tórax. ¿Cierto? La radiografía de tórax va a ser un examen muy barato, muy asequible, que se puede hacer en todo tipo de paciente y nos arroja información valiosa en forma sincrónica. Localización y extensión del compromiso de la neumonía. Presencia de infiltrado alveolar, es decir,
de neumonía clásica, de los alvéolos que están formando parte de los lóbulos, o del intersticio solamente, o mixta, puede ser mixta de las dos parénquimas, de las dos zonas. ¿Ok? Si el lobar está afectando un lóbulo de un pulmón derecho o izquierdo, o solamente un segmento de un lóbulo, estamos en una etapa más incipiente. ¿Se acuerda que vimos alguna vez los segmentos pulmonares o broncopulmonares de los pulmones, tanto derecho como izquierdo? Pues bien, habla de eso, a eso se refiere. ¿Ya? Puede estar localizado en parches como patacones en los dos pulmones, con condensaciones más chiquititas en los dos campos pulmonares, derecho e izquierdo, en forma más simétrica. Habla de las famosas bronconeumonias, ¿ya? Y no de la neumonía clásica o de la neumonitis intersticial, ¿ok? O difuso. El broncograma aéreo, ¿no es cierto?, que es clásico indicativo del compromiso alveolar de un lóbulo, cuando está un lóbulo completamente velado, blanco, que significa que está lleno de agua, los alveolos. Por lo tanto, uno ve una zona blanca, pero puede haber el broncograma aéreo que se va a ver de color negro. ¿Por qué? Porque no está invadido el broncograma aéreo en la parte más proximal, ¿no es cierto?, que está rodeado por esta condensación de alvéolos con exudado. Entonces se ve el contraste entre lo blanco, que es la condensación, y un broncograma que tiene aire y que se ve de color negro. Entonces uno ve el dibujo de los bronquios dentro de esta condensación. ¿Me siguen? Es el broncograma aéreo, que se ve en forma radiográfica. Todo esto que estamos hablando. Detectar el derrame pleural que hablamos un rato. No da lo mismo que tenga un derrame pleural y más encima la neumonía. Se nos complicó la cosa. Se nos pone difícil la cosa. Se nos pone difícil el manejo del paciente. ¿Ok? Que no queremos. Cuando hay pérdida de volumen del pulmón y atelectasia, se comprime en ciertas zonas y colapsa en cierta parte del pulmón. Recuerden que el pulmón, al llenarse de exudado, aumenta de peso. Dijimos que podía pesar un pulmón. Normalmente el derecho pesa 600, el izquierdo 500 gramos, 600 gramos el derecho y 500 el izquierdo. Puede llegar por una condensación de un lóbulo a 2 litros, 2 kilos, ¿no es cierto? Estar muy pesado, por lo tanto comprime el diafragma, baja la mecánica ventilatoria, depende de la posición del paciente. Me siguen que es complicado, por eso es importante saber qué está pasando del punto de vista histopatológico. Por eso ustedes vieron histología del pulmón, para entender mejor lo que les estoy hablando. ¿Ok? Anatomía y fisiología. O presentar una cavitación, es decir, hay destrucción del parénquima pulmonar, que lo podemos ver y se veían antiguamente y hoy día están volviendo también estos cuadros, como es la tuberculosis, que afecta sobre todo los lóbulos superiores, donde estas bacterias que son aeróbicas estrictas, como el Mycobacterium de la tuberculosis, ¿no es cierto?, que se ubica en las partes más apicales de los pulmones, donde hay mayor cantidad de oxígeno, producen una destrucción tal del parénquima pulmonar que se forman unas cavitaciones que se llenan de aire, ya que se le llaman cavernas o cavitaciones, que se ve en la radiografía, que antiguamente le llamaban la sombra al pulmón. Entonces le decían al paciente, usted tiene una sombra al pulmón. Eso era patognomónico clásico de una tuberculosis, pero de los lóbulos superiores. ¿Se fijan? En cambio, las neumonías, entre paréntesis, las vamos a ver que son de lóbulos inferiores, de lóbulos más caudales. ¿Ok? Porque el mecanismo por el cual ingresan y están en el paciente y el tipo de bacteria es diferente. ¿Ok? Muy bien. Tenemos otro estudio por imagen que es importante, el TAG. El TAG va a ser importante también en la neumonía, sobre todo cuando hay derrame pleural, para ver si el derrame está tabicado o no. Es decir, hay conexiones fibrosas entre las dos pleuras, que complica el asunto porque la resolución es finalmente quirúrgica. Va a tener que entrar el cirujano de tórax a debridar, a separar las pleuras que se están pegando, porque las pleuras pueden pegarse por esta inflamación. ¿Ok? ¿Me siguen? Por tanto, el TAC no va a arrojar información. No va a arrojar también si hay un tumor, ¿ya? Que el tumor bajó las defensas locales y eso hace que también el paciente haya hecho una neumonía devastadora, descomunal, severa, ¿ya? A veces lo encontramos con sorpresa, con el TAC. O con la radiografía también pueden haber la sorpresa de ver un tumor, una otra masa paralela, ya sólida,
en ciertas zonas sugerentes de por qué está afectada la inmunidad local del pulmón y la inmunidad del paciente. La resonancia también en algunos casos, pero finalmente el examen de oro acá es el TAC. De esta manera se ilustra mejor la anatomía del pulmón y las pleuras, sobre todo cuando pensamos en complicaciones. Por lo tanto, no lo usamos usualmente, no arroja mayor información que la radiografía, por ejemplo, que necesitamos lo justo necesario, en general para hacer el diagnóstico y el manejo inicial de los pacientes. En la medida que si el paciente se va complicando, por supuesto que uno va a requerir de exámenes que puede ser un TAC, ¿no es cierto?, que lo merite para el estudio. Pero si no, el rendimiento no es mayor que la radiografía para el diagnóstico y manejo inicial. ¿Ok? Solamente para evaluar casos más especiales, casos que están complicados como son los derrames pleurales. ¿Ok? Ya hablamos del examen bacteriológico, son importantes, del esputo, de la expectoración, de la flema. Un examen directo para ver, ¿no es cierto?, y racionalizar el tratamiento. Nos dice información rápida, por ejemplo, si las bacterias son gram positiva o gram negativa. Ya tenemos que usar antibióticos totalmente diferentes. ¿Se fijan? Cefalosporinas de primera generación, segunda, si son gram positivos, de tercera y cuarta, si son gram negativos, por ejemplo. ¿Ya? Antibioterapia combinada para cubrir gérmenes de diferente etiología. ¿Se fijan? Por eso es importante más o menos qué bacteria estoy viendo. ¿Es un gram positivo o gram negativo? ¿De acuerdo? Si yo espero encontrar un gram positivo, una cocácea gram positivo, por ejemplo, para hacer el diagnóstico de la neumonía clásica, por el neumococo o el estreptococo neumoniae, ¿no es cierto? Yo voy a encontrar una cocácea gram positiva, pero en su lugar encuentro unos bacilos gram negativos, cambia totalmente el tratamiento antibiótico, totalmente, solamente viendo la silueta de estas bacterias, viendo la forma de estas bacterias y cómo se tiñen. En algunos casos se va a requerir tinciones especiales para detectar ciertas bacterias, para los hongos, medios de cultivo especiales, ¿ya? Para que arrojen y tengan un rendimiento mayor. ¿Ok? Los cultivos pueden detectar hasta un tercio de la etiología, pero los resultados de los cultivos se demoran, no son rápidos. No disponible antes de 48 horas, o sea, estamos un poquito más tardíos. Por eso empezamos un tratamiento empírico, por la estadística, por el tipo de neumonía que se presenta en forma radiográfica, por el tipo de manifestaciones clínicas que presenta el paciente. Yo más o menos sé qué etiología son, solamente que necesito certificarlo, sobre todo cuando el paciente, estamos en centros que podamos estudiar estas etiologías bacterianas y sobre todo para resolver en forma más precisa la infección, ¿ya? Usar un antibiótico más certero, hacer antibiograma para saber a qué antibiótico es más sensible la bacteria, por ejemplo. ¿Ok? Que aquí va a ser importante el antibiograma. Los hemocultivos tienen sensibilidad que va a depender de la gravedad del paciente, ¿eh? Pero tiene alta especificidad. Sobre todo en pacientes que estamos sospechando que están haciendo invasión. Recuerden que el pulmón, como es tremendamente irrigado, raudamente invade la sangre, ¿ya? Tremendamente irrigado desde el punto de vista funcional. Corre mucha sangre por la zona, por lo tanto es muy fácil que el pulmón haga bacteremia. Por eso los hemocultivos son para eso, para ver si está la bacteria dando vuelta y la podemos detectar. ¿Ok? Pruebas serológicas para etiologías que hablamos diferentes, totalmente un micoplasma. Como es una bacteria intracelular atípica, es muy difícil los cultivos del micoplasma, pero sí podemos usar marcadores séricos para la clamidia, legionela, los hongos, los virus, etc. También nos ayudan en forma retrospectiva para detectar la causa de la infección por el marcador que está siendo positivo. O sea, nos vemos la bacteria, pero el paciente está mejorando, pero con los marcadores podemos saber qué etiología fue la que causó la neumonía, por ejemplo. El hemograma, acuérdense, el hemograma es un tremendo examen, sobre todo que debemos ver la serie blanca, pero no hay que olvidar que hay que detectar si tiene el paciente anemia o no, como están las plaquetas, que se nos complica la cosa si tiene un problema hematológico el paciente, además de la neumonía. ¿Ya? La urea, para detectar insuficiencia renal en forma general. Si detectamos alguna alteración de la urea, vamos a pedir un clearance de creatinina
un cleaning que es el estándar, un cleaning de creatinina que es estándar para el examen del riñón. Una glicemia para ver si el paciente es diabético y si está descompensado, porque hay que compensar al paciente, si no se nos pone también cuesta abajo, nos complica un paciente con glicemia elevada, un paciente diabético no diagnosticado o que está con su diagnóstico, ¿no es cierto?, que está descompensado, ¿ok? Porque libera y activa mucho el sistema simpático, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria solamente por la alteración de la glicemia. ¿Se fijan? Que se nos suma al complejo cuadro que tenemos en el pulmón. El ionograma mide los electrolitos, sodio, potasio, cloro, el balance hidrosalino, en el fondo, que es importante manejar en estos pacientes críticos. La función hepática, va a detectar cómo está funcionando el hígado. Si hay una insuficiencia hepática se nos complica la situación doblemente. Leucocitosis para ver si está sobre el rango tope, ¿no es cierto? Sobre 11.000 ya estamos en el rango tope y ahí vamos a hablar de leucocitosis. Es decir, el cuerpo está reaccionando bien también. Uno espera que en un paciente con neumonía bacteriana típica tenga una tremenda leucocitosis. Puede llegar hasta 20, 25 mil glóbulos blancos por ml, por ejemplo. Acuérdense la gasometría, el GO estándar para ver función pulmonar, ver la cantidad de bicarbonato que tenemos, el buffer principal del cuerpo, el pH de paso. ¿Ok? Entonces, teniendo estos exámenes, tenemos un panorama más global de lo que está pasando en el paciente. Por supuesto, vamos a ver que con compromiso de varios parénquimas, este paciente es complejo y debe ser manejado en unidades de tratamiento especiales, como son la UCI, la UTI. ¿Ok? Detección del virus VIH para ver si el paciente está inmunocomprometido por esta razón, ¿ya? Y si está positivo, mala cosa, porque el paciente va a estar con la inmunidad celular muy baja. Por lo tanto, puede haber una coinfección, se nos puede agregar otra infección paralela y otra más, que nos complica el manejo y las expectativas de que pueda salir del cuadro, sobrevivir ante esta agresión tan grande sobre el parénquima pulmonar en este caso. ¿Me siguen? Que es importante tener esta visión general de lo que están pasando en el resto de los parénquimas con exámenes generales, pero súper importante para ver qué estoy midiendo, qué estoy buscando. Por lo tanto, la clínica y la clínica, ¿no es cierto? Y los exámenes de laboratorio me van a ayudar a decidir cuándo yo hospitalizar a una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Ok? Por ejemplo, criterio absoluto de hospitalización es la comorbilidad del paciente, si está asociado con otras patologías, que el paciente tenga una patología pulmonar crónica que empeora el diagnóstico, diabético, compensado o descompensado, paciente con insuficiencia renal, cardíaca, con hepatopatía, ¿no es cierto?, con enfermedad que afecte en forma crónica o aguda al hígado. La presencia de neoplasia indudablemente nos complica porque la neoplasia justamente aparece más en pacientes que están inmunocomprometidos, pero aumenta el metabolismo la neoplasia, consume oxígeno, consume mucha energía. El alcoholismo, pacientes que están tremendamente vulnerables desde el punto de vista funcional a cualquier infección. La edad es criterio de hospitalización cuando son pacientes mayores de 65 años. ¿Por qué? Porque generalmente vienen con patologías de base de cuidado. Pacientes que están con una taquicardia mayor a 30. ¿Por qué? Porque se nos va a comprometer el diafragma. Si sigue la taquicardia y no logramos controlar bien al paciente, yugularlo, va a requerir ventilación mecánica. Hipotensión arterial. Se está choqueando el paciente y va a requerir reanimación este paciente para salir o va a entrar en paro respiratorio finalmente. Si no lo reanimamos de forma adecuada, va a fallecer. Mala mecánica ventilatoria con tiraje, respiración paradójica. Se está agotando el diafragma y va a requerir ventilación asistida, ventilación mecánica. ¿Ok? Insuficiencia respiratoria, cuando hablamos de que la presión parcial de oxígeno es menor a 60 milímetros de mercurio, hace un rato lo mencionamos. Y o se nos agrega, ¿no es cierto?, que la presión parcial de CO2 arterial es mayor a 50 milímetros de mercurio. Aquí hablamos de insuficiencia respiratoria global o total. Trastorno del sensorio, compromiso del sistema nervioso central,
se empieza a meter de conciencia el paciente, que eso habla de gravedad también. Trastorno de la deglución, que el paciente esté comprometido de conciencia pueda broncoaspirar, que empeora el asunto. Una broncoaspiración a la neumonía que tiene. Por tanto, este paciente hay que intubarlo. ¿Ok? Complicaciones supurativas, ¿no es cierto? Que el paciente esté presentando un proceso más mucopurulento, eh, pensando radiográficamente en un empiema, por ejemplo, etc. Y alteraciones radiológicas más severas, es decir, que tenga compromiso de dos lóbulos, por ejemplo. Lo típico es un solo lóbulo en la neumonía clásica, pero si aparecen dos lóbulos o un pulmón completo afectado, es gravísimo, es severo el cuadro. O razones sociales. El paciente para su manejo no está en las condiciones en su casa para un buen control, ¿no es cierto?, de los parámetros vitales del paciente. Si bien es cierto, puede estar estable, pero a lo mejor no tiene cómo recibir un cuidado especial, se deja hospitalizado hasta estabilizarlo y luego se decide su alta. ¿De acuerdo? Que a eso ocurre. El paciente no está en condiciones porque él no va a cuidar, está solo, vive solo, no tiene quien lo cuide, quien le dé los medicamentos. ¿Ya? Y un paciente en estas condiciones está en las manos de Dios, por supuesto, se refiere a estas razones sociales. Fíjense acá, vamos a usar tratamiento empírico inicial, sobre todo en pacientes menores de 65 años, sin comorbilidad, sin patología de base. Podemos usar un manejo ambulatorio inclusive, si no hay con gran compromiso el paciente. ¿Ok? Y vamos a cubrir gérmenes, ¿no es cierto? Streptococcus pneumoniae, el neumococo. Podemos cubrir micoplasma, podemos cubrir los dos al mismo tiempo con antibioterapia. De aquí se sugiere macrólidos. Macrólidos, acuérdense que los macrólidos son la claritromicina, la eritromicina, la rocitromicina, la acitromicina, que actúan sobre la unidad 50S. ¿Se acuerdan de los ribosomas bacterianos? Por tanto, un tremendo antibiótico para cubrir gérmenes atípicos, los macrólidos. La amoxicilina, un tremendo antibiótico, la amoxicilina, que lo usamos para todo, pero para que sepan ustedes, técnicamente un antibiótico de amplio espectro, que nos cubre muy bien el neumococo o el Streptococcus pneumoniae de la comunidad, no resistente a fármacos. ¿Ok? Y por supuesto hay un segundo grupo de pacientes mayores de 65 años o con comorbilidad que va a requerir un manejo diferente del punto de vista de la antibioterapia. ¿Ok? Con el solo hecho que tienen comorbilidad no podemos fallar. No podemos fallar porque acá podemos fallar. Cuando el paciente está más estable, podemos tratarlo en forma ambulatoria, vemos la mejoría del paciente. Generalmente el paciente con antibiótico debería tener una mejoría notoria a las 48 horas. Por tanto, las 48 horas son importantes. Si yo no veo, hay que consultar, pedir radiografía, ver si se agravó el cuento desde el punto de vista histopatológico, anatómico y funcional, ¿ya? Si lo requiere. Si un paciente está muy apremiado, aumenta la frecuencia respiratoria y cardíaca en forma desmedida, estando en atención ambulatoria, porque una neumonía se puede tratar en la casa, por ejemplo, si no hay gran compromiso del estado general respiratorio, pero se aumenta la taquipnea, como les digo, este paciente se agravó, ¿ya? Y hay que hospitalizarlo, por ejemplo. ¿Ok? Y ahí cambian también los antibióticos, porque vamos a cubrir otros gérmenes. Cambia un paciente que ya puede ser ambulatorio, pero tiene esta comorbilidad, tiene patología de base, o es mayor de 65 años, voy a usar antibióticos de mayor calibre. ¿Ya? Y a veces esos antibióticos de mayor calibre, de mayor espectro, que abarcan más bacterias, cubren más gérmenes, generalmente no son de venta en las farmacias habituales. Por lo tanto, requieren un manejo clínico, un manejo especializado, un manejo y autorización por el infectólogo de la clínica, del hospital, para autorizar el uso de estos antimicrobianos. ¿Esto para qué? Para no crear resistencia a los únicos antibióticos que nos van quedando. ¿Ya? Por eso vamos cuidando los antibióticos, para que no haya resistencia en el tiempo. Y algunos son de manejo y posología endovenosa, ¿ya? Por lo tanto, es imposible que lo puedan usar en forma ambulatoria. O vayan a requerir oxígeno, ¿no es cierto?, concomitante, imposible atenderlo en forma ambulatoria, ¿de acuerdo? Pero cuando estamos sospechando, este tocó con neumonía, influenza, podemos usar lo otro, pero en un paciente que ya estamos pensando que puede ser
Staphylococcus aureus, un bacilo gram negativo, como la Klebsiella pneumoniae, ya es otra cosa. ¿Ya? Aquí son más agresivos estos gérmenes, habla de mayor gravedad, habla también de problemas de inmunidad, de manejo del paciente. Por tanto, vamos a usar antibióticos de más amplio espectro, como son cefalosporina de tercera generación, como la cefotaxima, la ceftriaxona, que van a ver ustedes mucho, ¿ok? Pero indudablemente manejo intrahospitalario. Ampicilina más sulfactán, que son de última generación. La ampicilina es de antaño, pero esta combinación, ¿no es cierto? La base que sea más de amplio espectro, amoxicilina más ácido clavulónico, que lo tenemos a la venta en las farmacias, un tremendo antibiótico, sobre todo cuando estamos sospechando de bacterias resistentes a la amoxicilina, ¿ok? Y macrólido combinado. ¿Se fijan? Por eso es importante lo que vieron ustedes en microbiología, clasificación de las bacterias, gran positiva, gran negativa, ¿ya? En algunas bacterias especiales, las bacterias atípicas, como Mycoplasma pneumoniae, etcétera. Se fijan que el manejo de antibióticos va a ser totalmente diferente. ¿Ok? Espero que les ayude a entender un poquito más esta patología que es devastadora y que mata mucha población y va a seguir matando a nivel mundial. Muchísimas gracias por su atención.